Bienvenidos a un nuevo vídeo, parte 2, instrucciones técnicas, Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio, exigencia de eficiencia energética. Hablaremos desde el fraccionamiento de potencia hasta el aislamiento térmico de redes de tubería. Bienvenidos a Formación Instaladores. En cuanto al fraccionamiento de la potencia, las centrales de producción de calor equipadas con generadores que utilicen combustibles líquidos o gaseosos cumplirán con estos requisitos. Si la potencia útil nominal a instalar es mayor que 400 kilovatios, se instalarán dos o más generadores. Es decir, no podemos tener una única caldera de 500, tendríamos que tener una de 400 y una de 100. Si la potencia útil nominal a instalar es igual o menor que 400 kilovatios y la instalación suministra servicios de calefacción y de agua caliente sanitaria, se podrá emplear un único generador, siempre que la potencia demandada por el servicio de agua caliente sanitaria sea igual o mayor que la del escalón de la potencia mínima. Quiere decir que si tenemos una instalación y necesitamos una caldera menor a 400 kilovatios y abastece a los dos servicios, el primer escalón normalmente se divide en el 30% de la potencia de la caldera. En este caso, el primer escalón sería el 30% y debería de ser suficiente para abastecer el agua caliente sanitaria. En el supuesto caso de que no se pueda abastecer, tendremos que colocar dos calderas. Quedan excluidos de cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 2 de esta IT los generadores de calor alimentados por combustibles cuya naturaleza correspondan a recuperaciones de efluentes, subproductos o residuos, como biomasa, gases residuales y cuya combustión no se ve afectada por limitaciones relativas al impacto ambiental. Los generadores de gas tipo modular se considerarán como un único generador, salvo cuando dispongan de un sistema automático que independice el circuito hidráulico, de tal forma que se consiga la parcialización del conjunto. Existen módulos de calderas, 3 calderas en uno, que si no tiene llaves de seccionamiento o parcialización estas calderas, se considerará como una única potencia. Con lo cual, si colocamos llaves y seccionamos este módulo, se considerarán como 3 calderas, por ejemplo. Las bombas de calor reversible de expansión directa se considerarán como un generador único cuando consten de una unidad exterior y una o varias unidades interiores. En el caso de enfriadoras, bomba de calor reversibles, para la producción de agua fría caliente se considerará un generador único aquel que cumpla con dos requisitos siguientes: que conste de una sola cometida eléctrica y dispongan de un evaporador no conectado hidráulicamente con ningún otro equipo de producción. La tabla aquí representada es la regulación mínima de los quemadores. Si tenemos una caldera inferior a 70 kilovatios, se podrá poner como mínimo una marcha o modulante. Si tenemos entre 70 y 400 kilovatios, dos marchas o modulante. Si la caldera es mayor a 400 kilovatios, tendrá 3 marchas o modulante. Evidentemente que, como todos sabéis, cualquier tipo de caldera ya son modulantes, pero estipula la tabla el mínimo de regulación. En cuanto a preguntas de examen, aquí hay una variación de que cuando tenemos una caldera de 400 kilovatios mayor, hay una pregunta que engaña, que es 3 marchas y modulante. Acordaros, no puede ser 3 marchas y modulante, puede ser 3 marchas o modulante. Se indicarán los coeficientes ER y COP individuales de cada equipo al variar la demanda desde el máximo hasta el límite inferior de parcialización, en las condiciones previstas de diseño, así como el de la central con la estrategia de funcionamiento elegida. Acordaros, pregunta de examen, ER es igual a potencia frigorífica dividido entre la potencia absorbida. El COP es igual a la potencia calorífica dividido entre la potencia absorbida. En aquellos casos en que los equipos dispongan de etiquetado energético, se indicará la clase de eficiencia energética del mismo. La temperatura del agua refrigerada a la salida de las plantas deberá ser mantenida constante al variar la demanda, salvo excepciones que se justifiquen.
El salto de temperatura será una función creciente de la potencia del generador o generadores, hasta el límite establecido por el fabricante, con el fin de ahorrar potencia de bombeo, salvo excepciones que se justifiquen. En cuanto a las centrales de generación de frío, deben diseñarse con un número de generadores tal que se cubra la variación de la demanda del sistema con una eficiencia próxima a la máxima que ofrecen los generadores elegidos. La parcialización de las potencias suministradas podrán obtenerse escalonadamente o por continuidad. Pueden ser 3 escalones de etapa o con variador de frecuencia. Para instalaciones de potencia útil nominal superior a 70 kW, si el límite inferior de la demanda pudiera ser menor que el límite inferior de parcialización de una máquina, se debe instalar un sistema diseñado para cubrir una demanda durante su tiempo de duración a lo largo de un día. El mismo sistema se empleará para limitar la punta de la demanda máxima diaria. Imaginaros unas oficinas en las cuales hay un montón de despachos. En horario comercial funcionan todos, pero si trabajan por la noche no necesito tanta potencia frigorífica. En el caso de que el primer escalón, o sea el 30% de toda la planta, baje a esa potencia, tendré que colocar un aparato que me cubra ese 30% si es inferior para la demanda en esta situación. A estos requisitos están sometidos también los equipos frigoríficos reversibles cuando funcionen en régimen de bomba de calor. Máquinas frigoríficas enfriadas por aire. Los condensadores de máquinas frigoríficas enfriadas por aire se dimensionarán para una temperatura seca exterior igual a la del nivel perceptil más exigente más 3. Es decir, se coge la temperatura más alta que exista en un país o en una comunidad y el condensador tendrá que ser capaz de condensar esa temperatura más 3. La máquina frigorífica enfriada por aire estará dotada de un sistema de control de la presión de condensación, salvo cuando se tenga la seguridad de que nunca funcionará con temperaturas exteriores menores que el límite mínimo que indique el fabricante, normalmente para equipos de climatización, cuando está en frío, en calor, pero imaginaros una sala blanca, una sala técnica, donde hay servidores o racks que la parte interior es frío. El evaporador está en el interior y el condensador está en el exterior. En verano todo va bien, pero cuando llega el frío me sobra condensador, con lo cual el ventilador debe de ralentizar su funcionamiento variable con un control de frecuencia que mantendrá la presión y la temperatura constante de condensación. Cuando las máquinas sean reversibles, la temperatura mínima de diseño será la húmeda del nivel perceptil más exigente menos 2. Cuando tenemos la máquina en bomba de calor, el evaporador está en el exterior, con lo cual tiene peligro que se pueda congelar. Al poder congelarse necesitamos algo más de superficie y el intercambio de la temperatura húmeda se le resta 2 para mayor superficie. Las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos se dimensionarán para el valor de la temperatura húmeda que corresponde al nivel perceptil más exigente más 1. Pregunta de examen. Al disminuir la temperatura de bulbo húmedo y o la carga térmica, se hará disminuir el nivel térmico del agua de condensación hasta el valor mínimo recomendado por el fabricante de equipos frigoríficos, variando la velocidad de rotación de los ventiladores por escalonamiento o por continuidad, o el número del mismo en función. El agua del circuito de condensación se protegerá de manera adecuada contra heladas, incorporando en el circuito glicol o agua glicolada. Las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos se seleccionarán con ventiladores de bajo consumo, preferentemente de tiro inducido. Las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos cumplirán con lo dispuesto en la UNE 100.030, apartado 6.1.3.2, en el que se refiere a la distancia a tomas de aire. En referencia a tomas de aire, cuando se coloca en la cubierta, tiene que tener desde una ventana un perímetro alejado de 10 metros
y 2 metros de altura por encima de cualquier entrada de aire hacia un interior de una vivienda o oficina. Ahora pasamos al aislamiento térmico de las redes de tubería. Importante. Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan fluidos refrigerados con temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran, o sea que la estamos enfriando. Fluidos con temperaturas mayor que 40 grados cuando estén instaladas en locales no calefactados, entre los que se deban considerar pasillos, galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos, entendiendo excluida la tubería de torres de refrigeración y las tuberías de descarga de los compresores frigoríficos, salvo cuando estén al alcance de las personas. Es decir, cuando estemos calentando el agua, la temperatura cuando sobrepase los 40 grados se debe de aislar. Si tenéis una calefacción en un colegio, evidentemente que la tubería que pasa por el interior, como es una zona calefactada, no es necesario aislarla porque se utiliza para calentar el ambiente. Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminación final del aislamiento deberá poseer de protección suficiente contra la intemperie. En la realización de la estanqueidad de las juntas se evitará el paso de agua de lluvia. Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a la temperatura del aire menores que la que el cambio de estado, se podrá recurrir a esas técnicas. Empleo de una mezcla de agua con anticongelante, circulación de fluido o aislamiento de la tubería. También se podrá recurrir al calentamiento directo del fluido, incluso mediante traceado de la tubería, excepto en los subsistemas solares. Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada barrera al paso de vapor. La resistencia total será mayor que 50 megapascales. En este caso, una barrera de vapor no es más que un acople de un aislamiento o un cristal tipo Climalit que tiene doble cristal, que sería, por ejemplo, también un ejemplo de barrera de vapor. Es un aislante para minimizar la transferencia térmica. En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujeto al cambio de estado, en general las que en el fluido galoportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de las conducciones no superará el 4% de la potencia máxima que transporta. Es decir, que si tenemos una caldera alejada y sale una energía hasta un elemento terminal, la diferencia de temperatura o energía desde el punto de inicio hasta el punto de final no podrá superar el 4% de pérdidas. Si eso ocurriera, deberíamos de aumentar el aislamiento. Para el cálculo de espesor mínimo de aislamiento se podrá optar por el procedimiento simplificado o por el alternativo. Y la cita para este vídeo: un hombre que no pasa tiempo con su familia no puede ser un hombre de verdad. Vito Corleone.